Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto nos da saludarle también en fin de semana, donde le presentamos una recapitulación de los temas que hemos abordado a lo largo de los últimos días, por si usted no tuvo oportunidad de sintonizarnos. Si le parece, vamos iniciando con este reporte de nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, para conocer el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 rondan los 180 millones en el mundo, según los últimos datos notificados por la Organización Mundial de la Salud, y el total de fallecidos a nivel global se aproxima a los 4 millones. Por regiones, América se sitúa en unos 71 millones y medio de casos positivos y alrededor de 1,9 millones de muertes. Le sigue Europa con cerca de 55 millones y medio de contagios y también cerca de 1,2 millones de fallecidos. El sudeste asiático supera los 34 millones de positivos y se sitúa en unos 480.000 muertos, y lejos está el Mediterráneo oriental con menos de 11 millones de casos y poco más de 200.000 fallecidos, y mucho más lejos las cifras de África y del Pacífico occidental. El ranking de países sigue encabezado por Estados Unidos con más de 33,2 millones de casos, India, que ya está por encima de 30 millones, le sigue, y tercera está Brasil, que supera los 18 millones. Los siguientes están ya con cifras muy inferiores, con 3 países superando los 5 millones, por este orden Francia, Rusia y Turquía. En número de fallecidos, Estados Unidos se acerca a los 600.000, Brasil ya ha sobrepasado el medio millón, India se aproxima a los 400.000 y México le sigue con unos 232.000. En los datos de vacunación ya se han administrado en el mundo más de 2.624 millones de dosis, y la Organización Mundial de la Salud está pendiente de que Cuba inicie el proceso para certificar ante el organismo a sus candidatos vacunales contra la COVID, Abdala y Soberana 02, después de que registraran una eficacia del 92% y el 62% en los ensayos clínicos respectivamente. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo se ha comportado COVID-19 en el ámbito femenino, en el sector de las mujeres? Esta es la pieza que nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos. La pandemia COVID-19 vino a modificar toda una estructura sanitaria mundial, no solo para brindar la atención de emergencia, también para modificar las políticas con perspectiva de género en salud. La crisis coronaria afecta de manera desigual a hombres y mujeres en las necesidades específicas y en el acceso a la salud de ellas. Durante este trayecto de año y medio, los efectos directos e indirectos son dramáticos en la cuestión laboral, económica, social, cultural, seguridad y de salud. En este último sector, desde el inicio de la pandemia, ya los organismos advertían sobre el impacto devastador. La Organización Panamericana de la Salud recientemente mencionó que en 24 países, más de 200.000 mujeres embarazadas se enfermaron de COVID-19 en las Américas y al menos 1.000 han muerto por complicaciones del virus. Asimismo, indica que de continuar la pandemia desaparecería más de 2 décadas de avance en la ampliación del acceso de las mujeres a la planificación familiar y en la lucha contra la mortalidad materna en la región. En este largo trayecto se dio interrupción de los servicios de salud reproductiva y materna. Por otro lado, la COVID-19 afecta de forma diferente a las mujeres. Aunque tienen menos síntomas y gravedad que los hombres, impera la COVID persistente, es decir, los signos y síntomas duran más tiempo. Según un estudio de Reino Unido, la COVID-19 persistente aparece cuando uno o más síntomas de la enfermedad persisten en el tiempo, entre 4 semanas y 10 meses después de haber superado la infección. Hasta un 80% de personas padecen uno o más síntomas de manera persistente. Los síntomas que se mantienen en el tiempo son fatiga crónica, dolor de cabeza, dolor articular, falta de concentración, dificultad en conciliar el sueño e incluso ansiedad y depresión. Mientras que el estudio publicado en Natural Medicine muestra que en las mujeres menores de 60 años es 2 veces más probable que los síntomas de COVID-19 se mantengan durante más de un mes.
Ante estas evidencias que deja la pandemia en la salud de las mujeres, la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado por garantizar medidas efectivas de prevención y atención a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la salud mental. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos dice que aunque las mujeres han resultado menos impactadas con el virus del SARS-CoV-2 respecto a los hombres, también han vivido esta pandemia pues con muchas complicaciones, particularmente en el ámbito familiar. En muchos escenarios, las mujeres, además de haber tenido que lidiar con la pandemia, tuvieron que atender muchos aspectos familiares de la educación de los hijos, de el dar solidaridad en el momento de enfermedad, tanto a padres, a hijos, a esposos, y por eso digo que en buena medida, como grandes heroínas que supieron enfrentar la enfermedad, pero también, como habitualmente ha sido, como seres humanos altamente solidarios con la sociedad, no solo con sus seres queridos. La pandemia de COVID-19 ha afectado de alguna manera un poco menos en cuanto a número de infectados a las mujeres, en una proporción digamos menor a los hombres, pero con una diferencia muy pequeña de entre 5 y 10 puntos porcentuales. Para el caso de México, por ejemplo, ayer comentábamos que durante el primer año de pandemia, el 45% de los casos ocurrieron en mujeres, el 55% ocurrieron en hombres, en varones, y esta situación fue básicamente similar en la mayor parte de lugares del mundo. Y por otro lado, la letalidad por la enfermedad aparentemente ha sido menor en las mujeres que en los hombres. Y ayer comentábamos, Belén, que muy probablemente en vista de que las mujeres en general son muy disciplinadas en cuanto al control de sus enfermedades preexistentes, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera, eso posiblemente estuvo a su favor para ser menos letal el COVID-19 en el caso de las mujeres. Además, lo vemos en la cotidianidad. La mujer que está preocupada por el hijo enfermo, que se desvela por el hijo enfermo, por el esposo enfermo, que está, como decimos comúnmente, al pie del cañón en todo momento. Mira, yo tuve pacientes cuyo escenario fue el de la propia mujer enferma, otros integrantes de la familia enfermos, y ella, aún con la sintomatología encima, al pie del cañón, apoyando, ayudando, protegiendo, cuidando, con ese rol que siempre ha caracterizado a la fortaleza y al espíritu solidario de las mujeres, a las que no podemos menos que reconocer y abrazar con todo nuestro cariño y con todo nuestro afecto por lo que han significado durante esta pandemia de COVID-19. Las publicaciones sugieren de un incremento entre el 15 y el 20% de violencia intrafamiliar, en donde las principalmente afectadas fueron las mujeres, después de las mujeres los niños y después de los niños los adultos mayores. Lamentablemente sí ocurrió, está documentado, no en todas partes del mundo, pero en donde está documentado, lamentablemente esta situación ocurrió. Y es que es posible que en escenarios preexistentes de violencia intrafamiliar, la pandemia recrudeció este hecho en virtud del aislamiento social
en virtud de que las familias salieron menos de casa y pues eso posiblemente generó que relaciones humanas, interpersonales, familiares no óptimas previas a la pandemia pues hayan tenido un agravamiento, una agudización durante este difícil periodo en que hubo afectación económica, en que posiblemente hubo pérdidas de empleo. Eso afectó más a la salud mental de todos, y cuando existe entonces un escenario preexistente de violencia, pues esto puede incrementarse ante una situación difícil como la de pandemia COVID-19. La variante Delta ya está en Alemania y ha incrementado el número de casos que reporta este país. Las autoridades alemanas alertan de la rápida expansión de la variante Delta y pidieron la máxima prudencia a los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a los viajes a Reino Unido, y recordaron que solo la pauta completa de la vacunación da la máxima protección. Según el Instituto Robert Koch de Virología, la variante Delta ataca especialmente a los grupos de población no vacunados o sin la pauta completa, es decir, a los más jóvenes. La variante Delta tiene actualmente una tasa de propagación del 6%. Se puede ver en el informe de ayer, pero la tasa está aumentando. Tenemos que observar esta evolución muy de cerca, porque está claro que la evolución depende de cómo sigamos aplicando las medidas sanitarias. Alemania se encuentra en plena desescalada de restricciones y la vida pública se ha prácticamente normalizado en las últimas semanas gracias al avance de la campaña de vacunación. Hasta esta mañana, 1 de cada 2 alemanes se ha vacunado al menos una vez, el 50%, es decir, 41,5 millones de personas. El 29,6% tiene la pauta completa de la vacunación, es decir, casi 1 de cada 3. Son 2 hitos importantes para Alemania para nuestra campaña de vacunación. En medio de esa desescalada general, el gobierno de la canciller Angela Merkel recalificó a Reino Unido como zona de dominio de las variantes más agresivas en mayo, lo que implica la prohibición de viajar a ese país, salvo casos excepcionales. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más. Un estudio reciente revela que el personal de la salud ha mantenido anticuerpos contra COVID-19 hasta por 10 meses. Tras el análisis a un grupo de 306 trabajadores del sector salud de los H&M hospitales, los investigadores determinaron que los anticuerpos generados por la infección se mantienen después de 12 meses. De acuerdo con resultados publicados en el European Journal of Internal Medicine, la revista oficial de la Federación Europea de Medicina Interna. Se trata del primer estudio que mide la evolución de la cinética de los anticuerpos desarrollados ante el SARS-CoV-2 entre profesionales de salud con una media de edad de los 44 años y en el que el 70% son mujeres. El tiempo medio estimado en el que se mantiene la protección tras un contagio natural está en los 375 días después de la detección inicial de los anticuerpos. Según el investigador principal del estudio, José Barona, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario H&M Monte Príncipe, los hallazgos del presente estudio en trabajadores sanitarios pueden extrapolarse a la población en general y proporcionar datos muy valiosos en el manejo de la pandemia de COVID. Los anticuerpos generados por infección natural tienen una duración media estimada de al menos 12 meses. Este estudio, que implica el seguimiento a los trabajadores por 10 meses, revela que 76% mantuvo sus niveles de cero positividad más allá de los 9 meses después de infectarse, pero con una reducción progresiva de los anticuerpos, que disminuyeron un 82%, mientras que se mantuvieron estables en un 13%. Durante este estudio, que se lleva a cabo con cohortes diferenciadas y estudiadas en distintos periodos desde el inicio de la pandemia, se observaron 2 perfiles dinámicos de anticuerpos diferentes. Uno, que fue más frecuente, con una disminución progresiva del título de anticuerpos, y otro menos frecuente, de personas que mantuvieron estable el nivel de anticuerpos durante casi 10 meses de seguimiento, informó Elizabeth Ortiz. Son las mujeres las que han resultado más afectadas con el cierre de algunos servicios en las unidades hospitalarias. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne,
advirtió que la continua interrupción de los servicios de salud para las mujeres debido a la COVID-19 podría borrar más de 20 años de avances en la reducción de la mortalidad materna y el aumento del acceso a la planificación familiar. Y es que las mujeres se han visto especialmente afectadas por la interrupción de los servicios de salud reproductiva y materna. Según estimaciones de la OMS, hasta 20 millones de mujeres en las Américas verán interrumpido su control de la natalidad durante la pandemia, ya sea porque los servicios no están disponibles o porque las mujeres ya no tendrán los medios para pagar la anticoncepción. La atención al embarazo y al recién nacido también se han interrumpido en casi la mitad de los países de las Américas. Además, recordó que las mujeres embarazadas son más vulnerables a las infecciones respiratorias como la COVID-19. Si se enferman, tienden a desarrollar síntomas más graves que muchas veces requieren intubación, lo que puede poner en riesgo tanto a la madre como al bebé. Según información de 24 países, más de 200,000 mujeres embarazadas se han enfermado de COVID-19 en las Américas y al menos 1,000 han muerto por complicaciones del virus. Si esto continúa, se espera que la pandemia haga desaparecer más de 20 años de avances en la ampliación del acceso de las mujeres a la planificación familiar y en la lucha contra la mortalidad materna en la región. Casi todas las muertes maternas son evitables e incluso volver a los niveles de mortalidad materna anteriores a la pandemia, que ya eran altos, podría llevar más de una década. La tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe se redujo de 96 a 74 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos entre 2000 y 2017, una reducción global del 23.1% en ese momento, informó Rocío López Fonseca. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez quien nos explica con mayor detalle qué es lo que ha sucedido con las revisiones habituales de las mujeres en las unidades médicas y sobre todo el seguimiento de enfermedades crónicas. Lo que hay que resaltar es que la pandemia de COVID-19 sí vino a generar en todo el mundo un retraso en la atención de estas enfermedades crónicas, en la detección temprana, detección oportuna, porque el mundo entero se volcó a la atención de la pandemia de COVID-19 y muchas otras enfermedades pasaron a un segundo plano. Y ahora estamos viendo que estas enfermedades crónico-degenerativas, incluido, por ejemplo, el cáncer, en el caso de la mujer el más frecuente cáncer de mama, pudo haber tenido una menor atención que lo que habitualmente recibía de atención previo a la pandemia de COVID-19. La muerte materna tuvo un incremento de aproximadamente el 15% a nivel mundial durante la pandemia, pero no directamente relacionado con la mortalidad que pudiera causar el propio COVID durante el embarazo, lo cual por supuesto que sí es un factor contribuyente, pero también porque muchas mujeres tuvieron miedo de acudir a sus citas de control prenatal, tuvieron miedo de entrar a hospitales, a clínicas, a centros de salud por el temor de infectarse por COVID-19, pero además también muchas instituciones, insisto, concentraron la atención en COVID y es posible que la atención y el control prenatal hayan sido menos intensos durante este periodo, lo cual pudo haber sido un factor contribuyente a la muerte materna que se observó durante este periodo, lo cual debemos resolver cuanto antes. La Organización Mundial de la Salud está con mucha preocupación por este motivo y ha insistido a los países en que esta parte, que por cierto es un indicador fundamental de calidad de los servicios de salud, se atienda cuanto antes para volver a retomar el paso a la reducción progresiva de la muerte materna hasta tratar de llegar a niveles cercanos al cero, que sería lo ideal. Y por otro lado, también, Belén, creo que el factor de la salud mental del que hemos hablado hace unos momentos, porque el cansancio, lo que llamamos burnout, es posible que haya invadido a las mujeres que, como antes señalamos, frecuentemente lidiaron ellas mismas con la enfermedad, pero también
frecuentemente lidiaron con el apoyo, la solidaridad y el cuidado de sus seres queridos. ¿Cuántas veces las mujeres, por ejemplo, tuvieron que apoyar a los hijos para poder entrar a las plataformas electrónicas a recibir la educación en niveles básicos, etcétera? Y todo esto representó pues un incremento en el trabajo, en el estrés. ¿Cuántas veces, en virtud de el aislamiento social y el implementar las estrategias educativas a través de plataformas, pues realmente fue en las madres de familia en donde recayó pues esa tutoría de los hijos, y para esto muy probablemente un alto porcentaje de ellas no estaban preparadas, pero además no tenían destinado el tiempo para este propósito. Eso fue un incremento de trabajo impresionante de igual manera. Entonces todo eso genera cansancio mental, cansancio físico, genera burnout, y creo que de alguna manera las mujeres son quienes más lo han sufrido durante el periodo de pandemia. En Honduras iniciaron esta semana la 5ª jornada de vacunación anti-COVID-19 para alcanzar a 1 millón de personas inmunizadas. Honduras inició el lunes la 5ª jornada de vacunación contra el virus que provoca la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, con el objetivo de llegar al 1 millón de inoculados y dará prioridad a niños mayores de 12 años con alguna discapacidad, informó la ministra de Salud, Alba Flores. La jornada concluirá el 3 de julio y se pretende inocular a 418.860 hondureños con las vacunas de AstraZeneca y Pfizer. Hasta ahora se han aplicado 500.000 dosis y para mediados de julio el país centroamericano tiene proyectado superar el 1 millón de personas vacunadas. La verdad es que sí es una necesidad, dado el grado de vulnerabilidad que tenemos las personas con discapacidad. La ministra Flores anunció que también serán vacunadas personas entre los 50 y 59 años con comorbilidades, trabajadores de la salud pendientes y personas mayores de 65 años, además de trabajadores esenciales como personal de seguridad nacional no asegurado por el servicio sanitario, empleados de funerarias, recolectores de desechos sólidos y otros grupos que vendrán a reactivar la economía turística y educativa. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua. La pandemia de COVID-19 no da tregua a Colombia. En Medellín ya son insuficientes los crematorios. Los crematorios de varias ciudades de Colombia están al borde del colapso. En Medellín se acumulan los cuerpos de los fallecidos por COVID-19 que esperan hasta 5 días para ser cremados. Colombia vive la peor y más letal ola de contagios desde el inicio de la pandemia, pese a que en las últimas semanas la vacunación avanza a mayor ritmo. Este inusual tráfico de cuerpos en los crematorios lleva semanas y los trabajadores comienzan a habituarse. Al principio sí era más estresante todo, pero ya está uno como adaptando a ese medio y ya lo maneja con más tranquilidad. Este lunes Colombia sobrepasará la marca de los 100.000 muertos por COVID-19, ya que cada día registra más de 500 decesos aproximadamente. La tercera ola de la pandemia se ha extendido por más de 2 meses y no hay signos de mejoría. En servicios de nosotros, por ejemplo, el año pasado, en el rango de enero a mayo, tuvimos 446 servicios. En el mismo rango de tiempo del año 2021 tuvimos 876 servicios. No solo los crematorios están al máximo de sus capacidades, las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencia de las principales regiones del país tampoco dan abasto. Casi 15 millones de colombianos han recibido una dosis o la pauta completa de la vacuna. Vamos a una pausa, regresamos, todavía nos queda mucha información. Le contábamos cómo la variante Delta avanza poco a poco en el mundo. Hoy significa, sin duda alguna, una de las principales amenazas.
La variante de COVID-19 llamada Delta es una creciente amenaza. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, explicó que la transmisibilidad es mayor que la variante original. Se asocia a una mayor gravedad, reflejada por el riesgo de hospitalización. En las pruebas de laboratorio está asociada con una modesta disminución de la neutralización por sueros de individuos previamente infectados y vacunados. Lo que preocupa es el tiempo en el que se duplican los casos con esta variante, que es de 2 semanas. Nuevamente puso como ejemplo a Reino Unido, donde domina por completo esta variante que supera el 95%. El Imperial College de Londres hizo un estudio en más de 100.000 hogares y descubrió que los jóvenes estaban impulsando el aumento en el Reino Unido, con una positividad 5 veces mayor entre los niños de 5 a 12 años y los adultos jóvenes de 18 a 24 en comparación con las personas mayores de 65 años. De manera similar a la situación del Reino Unido, la variante Delta es actualmente la mayor amenaza en los Estados Unidos para nuestro intento de eliminar la COVID-19. Buenas noticias. Nuestras vacunas son efectivas contra la variante Delta. Por eso exhortó a usar las vacunas, la principal herramienta para acabar con el brote, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos amplió la información sobre esta nueva variante, nos dio detalles que son sin duda alguna de utilidad. Escuchemos. Primero, lo que ha ocurrido con el virus SARS-CoV-2 es que se ha estudiado mucho más que lo estudiado con otros virus. La mayor parte de virus RNA, como es este virus, pueden tener mutaciones de forma muy rápida, pueden tener modificaciones en su estructura genómica de forma muy acelerada, porque cada vez que replican pueden tener este tipo de mutaciones, y particularmente cuando las tasas de mutación son mayores. Esto es con los virus RNA. Los virus DNA, que es otro tipo de virus, digamos, otra gran sección de los virus, tienen mayor estabilidad y generan menos mutaciones. ¿Por qué RNA y por qué DNA? Por el tipo de ácido nucleico que poseen, y los virus RNA, por ejemplo, el SARS-CoV-2, el SARS, el MERS, es decir, los coronavirus que son virus RNA, pero también ahí mismo se encuentra, por ejemplo, el virus de la influenza o los virus de la influenza, tienen mayor probabilidad de tener estas mutaciones. También debemos decir que una sola mutación no da origen a una nueva variante. Cuando hablamos de una nueva variante de un virus, por ejemplo, del virus SARS-CoV-2, lo que se conjunta son varias mutaciones, pero además varias mutaciones que realmente puedan impactar en la forma en que el virus se reproduce, en la forma en que el virus se replica y también en la forma en que el virus pueda modificar su comportamiento epidemiológico, su comportamiento clínico, la forma de transmisión o la velocidad y la intensidad de transmisión. Una sola mutación no genera una variante. En el caso específico de este virus Delta, el virus en general se ha considerado mucho más transmisible que todas las variantes previamente descritas. Hace un mes aproximadamente platicamos aquí que la Organización Mundial de la Salud pidió que se cambiara la nomenclatura de
las nuevas variantes para no generar estigma con los países, porque te acuerdas que hablábamos de la variante británica, de la variante sudafricana, etcétera. Bueno, entonces la Organización Mundial de la Salud pidió que ahora la nomenclatura fuera con letras del alfabeto griego, y por eso ahora estamos hablando de un delta, ¿verdad? El caso de la variante originalmente británica es el virus alfa, y el virus alfa de suyo era 50% más transmisible que el virus original de Wuhan, con el que inició la pandemia en noviembre del 2019. Pues la variante Delta es 60% más transmisible que la variante alfa. Es lo que se ha descrito. Entonces, las hipótesis en este momento son que, siendo en este momento la India el país más impactado por COVID-19, en mucho se lo debe a estas nuevas variantes. Así como ocurrió, perdón doctor, con la variante británica. Así como ocurrió en su momento. Que incrementó sustancialmente el número de casos. La transmisión era 50% mayor respecto del virus original. Entonces, la India, que insisto en este momento es el país con mayor velocidad de transmisión, con mayor número de casos diarios, pero además que ha acumulado alrededor de 380,000 fallecimientos, si no mal recuerdo. Se estima que la mayor parte de esos fallecimientos podrían estar relacionados con la variante Delta. Y también se considera que el riesgo de que ocurra un rebrote mundial podría estar muy relacionado con esta variante Delta y con la variante Delta Plus, que la variante Delta Plus tiene algunas mutaciones adicionales a la variante Delta que parece no modificar mucho el porcentaje de transmisión respecto de la variante Delta, pero sí, al parecer, la gravedad de la enfermedad. Se ha encontrado mayor gravedad con las variantes Delta y Delta Plus y posiblemente mayor letalidad respecto de la variante Alfa, que era la británica o es la británica, y el virus original. Pero ¿qué hay con respecto al desempeño de las vacunas? Que esa sería la gran pregunta, y ha sido, desde que empezamos a hablar aquí de variantes, Belén, la gran pregunta ha sido: ¿y cómo se comportan las vacunas en presencia de estas nuevas cepas o variantes? La Delta, afortunadamente, parece sí ser una variante que tiene control con el sistema inmune generado con las vacunas que actualmente se están utilizando a nivel mundial. Con las vacunas que se ha hecho algún estudio respecto de esta variante Delta, están incluidas la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer. Por el momento, los hallazgos científicos son que la inmunidad que se genera, insisto, con estas vacunas, sí genera protección contra las variantes Delta. La variante con la cual se tuvo una disminución en la capacidad del sistema inmune para neutralizar el virus después de vacunación fue con la variante sudafricana. En esta variante sí se debe tener mucha precaución y mucha vigilancia sobre el comportamiento del sistema inmune en alguien vacunado para
neutralizar el virus que tiene variante sudafricana. Pero en general los demás parecen sí tener una adecuada neutralización por parte del sistema inmune generado a través de las vacunas. Los laboratorios, la industria farmacéutica, de cualquier manera debe estar trabajando con mucha intensidad ante la posibilidad de tener que modificar en algún momento la estructura de las vacunas para asegurar seguir brindando una protección óptima, porque recordemos lo que ocurre, por ejemplo, con los virus de influenza. Ahí se tienen que modificar año con año porque se presentan diferentes cepas. Vamos a Guatemala para escuchar el reporte de nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala. Este es el reporte de coronavirus, semana del 16 al 23 de junio del 2021. En Guatemala, los datos son los siguientes: 282.713 casos acumulados, 255.996 recuperados, 17.932 casos activos y 8.795 fallecidos. México enviará este miércoles 150.000 dosis de vacuna AstraZeneca a Guatemala. El embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz, indicó que pese a que se respetan los lineamientos del país, pidieron que las dosis donadas sean para inmunizar a los más necesitados y a las comunidades indígenas. Estados Unidos anunció desde hace casi un mes que donaría 500.000 dosis contra el COVID-19, pero para hacer efectiva la entrega, la farmacéutica La Moderna, fabricantes de la vacuna, solicitó una exención de la responsabilidad con la que el gobierno aún no cuenta. La ministra Amelia Flores dijo ayer en una citación legislativa que manejan dos opciones para determinar si las farmacéuticas aceptan para la entrega de las vacunas en Guatemala. Si nos aceptan el acuerdo gubernativo o la iniciativa de ley también está sobre la mesa y estamos haciendo todos los esfuerzos para tener cualquiera de las dos opciones, aseguró Flores. El lunes se procedió al cierre del laboratorio que operaba sin licencia en el Aeropuerto Internacional La Aurora, que estaba a cargo de Aeronáutica Civil. Fue clausurado 12 días después de que el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala denunció que la clínica encargada de realizar las pruebas de COVID-19 dentro del aeropuerto no tenía una autorización sanitaria para efectuar esa actividad. Desde ya, el Ministerio de Salud permite que los maestros del sector público y privado queden registrados para obtener una vacuna contra el COVID-19. Se estima que son al menos 250.000 docentes. En el portal electrónico de salud, además, se puede ver que la institución permitirá el registro de mayores de 18 años que padezcan morbilidades crónicas. La situación de la vacuna contra el COVID-19 en Guatemala se ve diezmada debido a la falta de abastecimiento de las mismas. Sin embargo, algunas de las instituciones que colaboran con el Ministerio de Salud Pública por medio de sus voluntarios, quienes han trabajado durante semanas para aplicar dosis a la población vulnerable de nuestro país, tal es el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien el fin de semana pasado realizó jornadas extras para aumentar la cantidad de personas vacunadas. Para Coronavirus la Pandemia y Canal 44 informó Javier Corleto. Nuestra última pausa, regresamos para despedir este programa, pero por supuesto para presentarle más información. Las personas que viven con VIH pero están en tratamiento y están controladas tienen menos riesgo de enfermar de forma grave por COVID-19. En el surgimiento de la pandemia por la COVID, las personas con diversas enfermedades crónicas como el VIH se preguntaban si eran más susceptibles de enfermar y morir por la COVID. Sin embargo, según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, se explica que las personas con VIH que están bajo un tratamiento eficaz para el VIH tienen el mismo riesgo de infectarse por COVID-19 que quienes no viven con VIH.
Sin embargo, el riesgo de que las personas con VIH se enfermen gravemente es mayor si las personas cuentan con un bajo recuento de células CD4 o si las personas no están bajo un tratamiento eficaz para el VIH como la terapia antirretroviral o TAR. Otra de las preguntas que responden los CDC en su página web es si son seguras las vacunas anti-COVID para las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, a lo que responde que el sistema de seguridad de las vacunas de Estados Unidos garantiza que todas las vacunas son lo más seguras posible. Las vacunas contra la COVID han sido sometidas a las mismas pruebas de seguridad y cumplen los mismos estándares que otras vacunas. Se incluyeron personas con el VIH en los ensayos clínicos, aunque todavía no hay información de seguridad específica acerca de este grupo. Los CDC reiteran que las personas con VIH forman parte del grupo de personas con comorbilidades y tienen también la opción de vacunarse, y la recomendación es la misma que a la población en general. Se pueden vacunar personas con VIH si no se ha tenido una reacción alérgica grave o inmediata a alguno de los ingredientes de la vacuna. Si tiene un sistema inmunitario debilitado, además debe saber que existe la posibilidad de que la respuesta inmunitaria a la vacuna sea más baja. Si decide vacunarse, siga tomando las medidas preventivas cotidianas para protegerse contra la COVID-19. El uso correcto de cubrebocas, lavado continuo de manos, no estar en lugares cerrados por mucho tiempo ni en medio de la aglomeración con muchas personas, informó Rocío López Fonseca. A 4 décadas del descubrimiento de los primeros casos de VIH-Sida en el mundo, esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos ofreció detalles y además una historia muy interesante en torno al descubrimiento de esta enfermedad. El grupo del Instituto Pasteur tuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento del VIH. Y el doctor Luc Montagnier ha estado Montagnier ha estado en México en varias ocasiones, dictando más de alguna conferencia. A mí me tocó escuchar una de sus conferencias y bueno, pues una celebridad, ¿no? Claro. Indudablemente. El VIH pertenece a una gran familia de virus RNA también, conocida como Lentiviridae. Lentiviridae porque tiene una replicación lenta. Este es un virus, se les conoce como retrovirus, enseguida comento por qué motivo, pero que las células que infecta son células del propio sistema inmune, a diferencia de SARS-CoV-2, que infecta células del epitelio respiratorio y del endotelio de los vasos sanguíneos. Lo que hace VIH es infectar células del sistema inmune, particularmente dos tipos, los linfocitos T y los macrófagos. Entonces, en vista de que estas células del sistema inmune tienen una función muy importante en la defensa de infecciones, y VIH es como si se metiera hasta el cuartel e infectara a los generales, que son estos linfocitos y estos macrófagos, lo que ocurre es que con el tiempo estos linfocitos T van disminuyendo lentamente hasta llegar un momento en el que si las cifras de estos linfocitos T, conocidos como CD4, ahorita explico por qué motivo, disminuyen a menos de 200 células por microlitro, esto puede poner en vulnerabilidad al paciente de desarrollar infecciones oportunistas y neoplasias oportunistas o cánceres oportunistas también, así se les llama. Las células que infecta el VIH también tienen un receptor, una puerta de entrada que
se conoce como CD4. Y este receptor CD4 le abre la puerta cuando aparece el virus y una de sus proteínas de la parte de la superficie del virus, conocida como GP120, se une a ese receptor. ¿Te acuerdas que en el caso de SARS-CoV-2 se trata de la proteína espicular que se une a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2? Bueno, acá también hay una proteína del virus, GP120, y hay un receptor conocido como receptor CD4 que lo tienen estas células del sistema inmune. Llega el virus, se une al receptor y entonces aparece la entrada. El virus entra a la célula del sistema inmune y utiliza la propia maquinaria de esta célula del sistema inmune para reproducirse, para replicarse. En la primera fase de la multiplicación de este virus del VIH participa una enzima conocida como transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, que convierte el RNA viral en DNA viral para integrarlo al propio DNA de la célula humana. O sea, se apropia del mecanismo de transcripción de la propia célula humana. Eso es lo que hace VIH. Y después ya sigue utilizando la maquinaria de la célula humana para producir nuevos viriones, nuevas partículas virales. Se estima que por cada partícula viral que entra a una célula humana se generan 10 nuevas partículas virales. Y esto está ocurriendo de forma continua mientras el paciente no tiene tratamiento, y a esto se le conoce como el ciclo intracelular del virus de la inmunodeficiencia del humano. Luego este virus tiende a anidarse en ciertos tejidos y órganos corporales conocidos como santuarios virales, como si se escondiera ahí, se quedara en una forma latente, se quedara en una forma de poca replicación, y estos santuarios virales son los que han generado de alguna manera que esta enfermedad todavía no sea curable, porque los medicamentos son muy buenos. Indudablemente los medicamentos actuales contra VIH son excelentes medicamentos. Sin embargo, a partículas virales que están escondidas en esos santuarios virales y que replican de manera muy, muy lenta, estos fármacos no las impactan mucho. Entonces, aunque desde 1997 aproximadamente surgieron las llamadas estrategias de la terapia antirretroviral altamente eficaz, se logró que estos pacientes incluso ya tuvieran gran calidad de vida y una gran sobrevida, décadas de sobrevida. Antes de despedirnos, vamos a Colombia para que nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga nos actualice información. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes en México. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, en Colombia se reportaron 32.997 nuevos casos de COVID-19 en tan solo las últimas horas.
Esto luego de que se procesaran alrededor de 119.583 pruebas, es decir, 65.820 de PCR y 53.763 de antígenos. En el país a la fecha se han procesado 19.287.638 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 4.060.013 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte da cuenta de 689 fallecidos más por el virus, de los cuales 628 corresponden a días anteriores. Con esta actualización de las cifras de fallecidos en Colombia, asciende a 102.636 las personas que no le han logrado ganar la batalla al COVID-19. En las últimas 24 horas, además, se reportaron 28.428 pacientes recuperados. Así ya son 3.769.887 los pacientes que a la fecha han superado el COVID-19 en este territorio. En total son 175.412 los casos que se mantienen activos en este país. El panorama hoy también es alarmante en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, en donde en las últimas horas se reportaron 3.952 casos y 3.009 nuevos casos correspondientes a estas regiones. En cuanto al avance del Plan Nacional de Vacunación, de las autoridades sanitarias informan que con corte a las últimas horas se establece que en el país se han aplicado 16.038.817 dosis de vacunas de COVID-19, cifra que incluye la primera y la segunda dosis. Según estas estadísticas que quiero mostrarles, estamos a 175 días de llegar al 70% del proceso de inmunización de rebaño en este territorio. Es la información que manejamos hasta el momento. Continúen ustedes en estudio. Hasta aquí llegamos con este programa especial de fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.